La mediación de Donald Trump sobre la guerra en Ucrania se ha movido como una montaña rusa. Primero prometió acabar con el conflicto en las primeras 24 horas de su presidencia. Sin embargo, se topó con otra realidad y en los últimos días amenazó con retirarse si las partes no muestran señales de llegar a un acuerdo. Pasó también de defender a Vladimir Putin diciendo que desea la paz a reprenderlo por sus más recientes ataques a Kiev. Para analizar este tema saludamos a Mariano Aguirre, él es analista internacional e integrante de la red de seguridad de la Fundación Frederick Ebert. Mariano, bienvenido a France 24. Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué tan fuerte sigue siendo la credibilidad de Donald Trump como mediador? Bueno, esto depende con quién uno converse o a quién le pregunte. Básicamente su credibilidad, yo diría, entre sectores serios, mediadores, entre gente que trabaja estos temas, bien sea gobiernos, Naciones Unidas o organizaciones no gubernamentales, la credibilidad es muy baja. O sea, Trump se ha presentado desde las elecciones como un presidente de la paz. Se sabe que incluso aspira de alguna manera a que le den el Premio Nobel de la Paz, y por otra parte dijo que acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas. Esto ya se ve que no ha podido hacerlo, es una guerra muy compleja, nadie podría acabarla en 24 horas. Por lo tanto, después están sus seguidores y todo su aparato propagandístico, que va variando, a medida que él va variando su discurso, su narrativa, van variando también todo su coro de admiradores y propagandistas, pero en última instancia yo creo que es una credibilidad baja. Mariano, ¿por qué este afán de Donald Trump? ¿Por qué está tan apresurado por terminar la guerra en Ucrania? Bueno, una razón, hay dos razones. Una muy inmediata es que dentro de unos días se cumplen los primeros 100 días de gobierno, y en Estados Unidos, como en muchos otros países, esto es básicamente como un ritual. Se trata de llegar a los 100 días con éxitos, mucho más en una cultura como la de Estados Unidos. Y lo malo para él es haberse metido a decir que podía acabar con la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, que podía acabar con estas guerras en nada, en 24 horas o llegando a acuerdos muy rápidos, y se encuentra con que, por un lado, no es un tema personal de él, es un tema mucho más amplio. La legitimidad y el peso de los Estados Unidos en el mundo en las últimas décadas ha ido cayendo, y hoy incluso con aliados fuertes que incluso dependen de Estados Unidos, como es el caso del primer ministro Netanyahu o el caso de un Vladimir Putin que tiene mucho interés en realmente volver a la normalidad, que le levanten las sanciones y espera que Putin lo haga. Aún así se encuentra con que le presentan, no son fáciles, le presentan sus propias agendas, le ponen rechazos, le ponen obstáculos a lo que él quiere lograr. La segunda razón es que él quiere realmente establecer un diálogo hacer una normalización de Rusia. Él añora de alguna manera casi, digamos, esa época de la Guerra Fría en que Rusia, lo que era la URSS y Estados Unidos estaban confrontados, pero mantenían una especie de entente cordial a través del control de armamentos nucleares. Había tensiones, pero no era la ruptura que hay en este momento. Y él realmente tiene una simpatía desde personal hasta querer mostrarse como el líder de una gran potencia que está en situación de igualdad con otra gran potencia. Ahora, ayer, por ejemplo, declaró que hay grandes avances con Rusia. Sin embargo, de no lograr que su presión tenga efecto real entre estas partes, ¿cómo quedará la imagen del gobierno Trump? ¿Realmente se verá afectada? Es difícil poder responder a esto porque, como usted sabe, hoy en día, con la velocidad de las redes sociales, la velocidad de la información, tendemos a olvidar muy rápido lo que pasa. O sea, su credibilidad, insisto, yo creo que está a niveles muy bajos, lo señalan incluso las encuestas de opinión sobre su nivel de popularidad desde que empezó la presidencia hasta llegar ahora a los 100 días. Las posibilidades de que él logre una paz rápida, bueno, pueden basarse fundamentalmente en que no sea realmente una paz, sino que sea una imposición a Ucrania para que Ucrania acepte las condiciones que Estados Unidos y Rusia le impongan.
En ese caso, el presidente Trump le llamaría paz, pero creo que lo correcto sería llamarle una imposición sumamente injusta de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo al derecho a la soberanía nacional de Ucrania. Ahora, esta reprimenda hacia el presidente Vladimir Putin, que lo hizo ayer a través de su red social True Social, por ejemplo, decía que no estaba contento y le instaba ya a detener los ataques, ¿puede verse realmente como una estrategia retórica o realmente se observa este cambio de postura hacia Putin por parte de Trump? Yo creo que no hay un cambio de postura desde que Trump inició realmente su camino, digamos, su ruta teóricamente para llegar a la paz en Ucrania. Hay una coherencia pese a toda esta serie de mensajes aparentemente incoherentes y de pasos atrás, pasos adelante, reprimendas a Rusia. Si comparamos la reprimenda que él y el vicepresidente Vance le hicieron al presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca ante decenas de periodistas y ante los ojos del mundo entero, con la reprimenda, llamémosle de ayer, que le dice stop a Putin, pues no es nada absolutamente. Quiero realmente insistir. Básicamente Trump lo que está buscando es que Ucrania acepte un plan que incluye básicamente que no quiera reivindicar haber perdido la península de Crimea, que pase a ser incluso jurídicamente de Rusia, quiere que se acepte de facto que todo el este de Ucrania está ocupado y continuará ocupada por Rusia, quiere que se asegure que Ucrania no va a entrar en la OTAN, en todo caso que podría entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN, y algo fundamental, que se levanten las sanciones. Y al mismo tiempo que se levanten las sanciones internacionales a Rusia, y al mismo tiempo que Estados Unidos acceda a acuerdos económicos preferenciales en el sector energético, en el sector minero y en el sector industrial de Ucrania. Todo esto está muy lejos de ser un acuerdo de paz. Precisamente mientras usted me respondía a esta pregunta, citaba la revista Time unas declaraciones del presidente Donald Trump que decía que Crimea se va a quedar en territorio ruso, que ya Crimea hace parte totalmente de territorio ruso. ¿No cree que reconocer estas tomas territoriales no sería aprobar que las invasiones son válidas a pesar del derecho internacional y abrir también la puerta a otras invasiones? Totalmente correcto. O sea, el presidente Trump, tanto en el terreno doméstico, por ejemplo, rechazando órdenes de jueces, como ha ocurrido en las últimas semanas respecto de deportaciones de ciudadanos latinoamericanos, deportaciones ilegales, en vuelos ilegales, a cárceles también, yo diría ilegales en El Salvador, y al mismo tiempo en el terreno internacional, Trump y su equipo, Trump y todos sus ideólogos, sus secretarios de Estado, secretarios de diversos campos, mantienen una línea y llevan adelante una línea que es no a la ley y no al derecho internacional. Hacemos realmente lo que queremos. Y por lo tanto, en este caso, al decir que Rusia va a permanecer en Ucrania, hay dos cuestiones a analizar. Una es que posiblemente, seguramente Rusia permanecerá en Ucrania. Otra es legitimarlo, darlo por bueno, decir que esto tiene sentido pese al derecho internacional. Trump hace las dos cosas. Acepta una realidad que probablemente sea difícil para Ucrania recuperar Crimea, y por el otro lado lo legitima, de la misma manera que ha legitimado en su primera presidencia, por ejemplo, la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel y la ocupación de los Altos de Golán, que es territorio sirio, también por parte de Israel. Mariano, ¿qué tan alejadas están las posiciones de Rusia y Ucrania en este momento? Mucho. Fundamentalmente Rusia, hay un punto de fondo, y es que Rusia prácticamente no reconoce que Ucrania tenga derecho y sea un Estado soberano, que considera por razones históricas, razones, muchas de ellas más con la mitología histórica que con la historia real, considera que Ucrania es parte de la gran Rusia y que por lo tanto no tiene derecho a ser una nación y a ser un Estado independiente. En segundo lugar, porque no quiere ceder el territorio que ha conquistado en 2014 Crimea y ahora en los últimos 3 años el este de Ucrania. Y al mismo tiempo, Ucrania plantea, el gobierno ucraniano plantea que no va a aceptar un acuerdo de paz en el cual
pierda el este de Ucrania y pierda la península de Crimea, o sea que quede legitimado, como hemos hablado hace un minuto. Estas posiciones por el momento son irreconciliables. La cuestión está si Estados Unidos le quita la ayuda militar a Ucrania, le quita la ayuda y todo incluso la capacidad de inteligencia, y si los europeos por su parte no se ponen de acuerdo, como no parece llegar a ponerse, sobre cómo defender y darle una, no es entrar en guerra con Rusia, sino darle unas garantías de seguridad a Ucrania con un despliegue de tropas prácticamente permanente, y darle a Ucrania seguridades, es muy difícil de que Ucrania realmente pueda mantenerse sola frente a esta fuerte ofensiva de Rusia. Las posiciones en este punto son irreconciliables y las posiciones externas son realmente muy importantes. Pues, Mariano, un conflicto sobre el cual no se puede predecir mucho todavía. Mariano Aguirre, analista internacional, integrante de la Red de Seguridad de la Fundación Fredrik Ebert. Gracias por acompañarnos con el análisis aquí esta mañana en France 24. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es Directo América.